Jóvenes, buenas noches. Les habla el ingeniero Carlos Chinchilla. Esperemos que ahora esté mejor la conexión, tanto en audio como en imagen, para que podamos avanzar y recuperar un poco el tiempo perdido de la clase de ayer. Por favor, jóvenes, haciendo uso de su micrófono, ¿podrían indicarme en este momento cuál es la calidad del sonido y de la imagen? Buenas noches, ingeniero. ¿Se ve y se escucha bien? Muy bien. Entonces, jóvenes, si en cualquier momento la calidad disminuye demasiado del sonido y de la imagen, por favor me avisan. Si no pueden hacerlo aquí por la plataforma Zoom, también estoy atento al celular para que cualquier situación me avisen por este medio. Muy bien. Entonces, repasemos un poco de lo que estábamos viendo haciendo, ¿no? A ver, rápidamente, estamos estudiando los diseño a flexión en los elementos de hormigón armado, empezando por el caso particular de lo que es una viga rectangular, una viga de este tipo, ¿no? Cuando un elemento sometido exclusivamente a cargas verticales está sometido a flexión y corte. En este caso, pues vamos a analizar primero la flexión. Si el material fuera un material sólido, como decir puro acero o pura madera, se puede observar que en la parte de arriba las fibras están comprimidas y en la parte de abajo las fibras están traccionadas. ¿Sí? Y si es mostrando aquí la gráfica tensión, deformación para este material homogéneo, si sabemos y conocemos que tenemos una parte recta, ¿sí?, elástica, y una parte curva, plástica. Mientras las tensiones estén dentro de la parte elástica, recta, tenemos una relación lineal de la deformación y una relación lineal del esfuerzo. Y esto han debido estudiar mucho en resistencia de materiales. Pero cuando el material entra a su tensión plástica, a la sección curva, tenemos esta otra situación, ¿no? La deformación siempre es lineal, pero la tensión empieza a tomar una función parabólica, una curva, ¿no? Entonces, estas dos situaciones hay que tomar en cuenta cuando estudiamos hormigón armado, ¿no? Nuestro material es compuesto, ¿sí? Tenemos hormigón en la parte superior, es bueno para resistir la compresión, y acero en la parte inferior, porque el acero es bueno para resistir esfuerzos de tracción.
¿no? Y entonces es un material compuesto, nuestro hormigón armado. Donde, en este caso, de un elemento rectangular, una viga sometida a cargas verticales, puede en el hormigón armado presentar tres estados. El primer estado se llama elástico, sección no fisurada. Quiere decir el hormigón está en esta parte recta, pero la tensión es tan pequeña, la parte de abajo, el hormigón está todavía ayudando el acero, porque el hormigón no se ha fisurado. Pero esto es por un periodo muy corto de tiempo, por un periodo de cargas bien pequeño, porque sabemos que la resistencia a la tracción del concreto es la sexta parte de lo que puede resistir a compresión. ¿Sí? Y este caso es muy ideal, ¿no? Y podría analizarse, podría ser la resistencia de materiales y aplicar en la resolución de ejercicios, pero en la práctica el ingeniero no suele hacer eso. ¿Sí? Porque también, una vez que por primera vez se fisura la viga, nunca más vuelven esas fisuras a pegarse, a colarse, ¿no? Y entonces es ilógico, la fisura ya va a existir, nunca más va a estar en esta situación. Así que es más común estudiar las vigas en estos dos estados. El primero, estado elástico, pero ya con fisuras. El estado elástico me dice que el hormigón todavía está lineal, pero que ya no ayuda en tracción, porque pues ya se fisuró. El hormigón está comprimido y el acero está traccionado. Compresión, tracción. ¿Sí? La relación de deformaciones es lineal, siempre. Todavía es lineal la relación de tensiones porque está en estado elástico. Esto es normal en las vigas en lo que se refiere a las cargas de servicio. Una viga normalmente está trabajando así, con cargas relativamente medianas, podrían decirse. Pero lo que nosotros diseñamos es en el estado plástico, sección fisurada. Es decir, cuando ya está cerca a la rotura. ¿Sí? Cuando ya, como está en la sección curva del diagrama, la tensión ya no es lineal, sino es parabólica. ¿Sí? Entonces, en este estado nosotros diseñamos a la viga. ¿Sí? A punto de romperse, cuánto es capaz de resistir, cuánto momento flector. ¿Sí? El 90% del trabajo del ingeniero civil está en esta situación. El 10% en esto. Pero entonces vamos a estudiar estos dos casos. Primero, estado elástico, sección fisurada. Entonces, hay un momento externo que tiene que ser anulado por un momento interno. ¿Sí? Es el momento, pues, dos fuerzas paralelas del mismo tamaño, de sentido contrario por la distancia perpendicular que las separa, ¿no? Este es el momento interno. El momento externo viene de las gráficas, tienen que ser iguales, ¿no? Esto sabemos que se cumple esta relación lineal mientras la tensión en la fibra más comprimida esté por debajo de la mitad de la tensión máxima que puede soportar el concreto. ¿Sí? Mientras esto se cumpla, este es el análisis que hay que hacer. Ya. Entonces, vamos a un poco iniciar el análisis, ¿no? Lo primero que hemos intentado definir ayer es esta magnitud. Es muy, muy importante en el hormigón armado, ¿sí? Que se llama altura efectiva. La altura efectiva de la viga es la distancia entre la fibra más comprimida
al centro de gravedad del acero, ¿no? Pero esta forma de representar la viga se refiere a este lugar, donde el momento es positivo y el fierro está en la parte inferior. Porque cuando el momento pasa a ser negativo, el fierro se requiere más bien arriba en la viga. Y si el fierro pasa a estar arriba en la viga, el segundo caso, entonces, se calcula más bien así. La distancia de la fibra más comprimida, porque ahora la compresión se fue hacia abajo, al centro de gravedad del acero. La forma de calcular D es la altura total de la viga, menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, menos 1/2 del fierro longitudinal. Dejamos esto por un momento, vamos a aplicar con más propiedad cuando resolvamos ejercicios. ¿Sí? Entonces, empecemos a hacer la resistencia de materiales para analizar este segundo caso. ¿Sí? Vamos a pensar, siendo a la altura efectiva, la altura del hormigón con presión es un tanto de D. Entonces K es un factor menor que 1, una fracción, una parte de D. Ahora, como estamos todavía en la parte recta, podemos aprovecharnos de este valor N, donde tienen que acordarse qué era este valor N, ¿no? N era la relación entre los módulos de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del concreto. Habíamos dicho, normalmente se toma redondeando como valor 8. ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué nos decía? Cada unidad de área, vámonos a una unidad, 1 centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado de acero soporta como 8 centímetros cuadrados de hormigón. Eso era la relación modular, ¿no? La relación de los módulos de elasticidad. Y entonces, nuestro fierro, podrían ser estas 3 barritas, reemplazamos como una tira de hormigón. ¿Tanto hormigón aquí abajo? Pues tanto como N veces es más resistente el acero que el hormigón. Y entonces, es como diríamos, esto es hormigón a compresión y esto es hormigón a tracción. Gracias a esta relación modular. Listo. Y entonces, lo que es aquí importante para hacer esta resolución de la resistencia de materiales, de encontrar cuánto es el momento que es capaz de resistir esto, tenemos que ir a un concepto súper básico. ¿Sí? Es cómo se hallan los centros de gravedad, los ejes neutros. ¿Sí? ¿Cómo se hallan los ejes neutros? Y los ejes neutros se hacen, ¿sí?, donde la suma de las áreas de... mejor vamos a volver a escribir esto. ¿Cómo se hace? Se calcula el centro de gravedad, ¿sí?, de las áreas de momento. ¿Sí? Esa es la forma en que se calcula el centro de gravedad de las áreas de momento. Y entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Sí? Entonces, el eje neutro
escribe así, ¿no? ¿Recuerdan? El eje neutro es el centro de gravedad de las áreas de momento. Entonces, ¿cuánto vale esta área? Voy a irme un poco más abajo. ¿No? ¿Cuánto vale esta área? Esta área vale A por D por B. El brazo K por D medios. Este es el área. A por D por B. A por D por B es el área. Su brazo pues, es la mitad por D medios. Esto tiene que ser igual a N a S, es todo el área por el brazo. ¿Cuál sería el brazo? D menos KD, ¿no? D menos KD sería esta distancia y ese sería el brazo. Y entonces, y si se fijan, conozco absolutamente todo. ¿Cuál es la única incógnita? La única incógnita es, ¿no? Porque conozco en una viga su altura efectiva, su base, cuánto acero tiene, esto vale 8, conozco todo, y entonces simplemente tengo que despejar de aquí. ¿Qué es esto? Es una ecuación de segundo grado, ¿no? La que resolvemos con menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos. Se tiene que hacer eso. Esa es la matemática que tenemos que hacer para hallar el valor de K. Ya no voy a hacer yo esa matemática. Discúlpenme un momento, jóvenes. Ya voy a poner la fórmula de K directamente. Disculpen, estoy buscando la fórmula. Anda por aquí. ¿Ya? Y voy a poner aquí la fórmula para hallar, ¿no? Simplemente es aplicar la ecuación de segundo grado a esta. Y tengo una fórmula de K, donde lo único que nos está faltando es conocer este valor. Se denomina este valor cuantía. ¿Es la cuantía? Es el área del acero sobre el área del elemento. Y en este caso es B por D. Entonces esta pequeña ecuación ya nos permite encontrar el valor K, que era lo único que necesitamos para entender esta situación, este ejercicio. Para que sea mucho más práctica y fácil la matemática, transforma estas dimensiones en nuestro problema a estas variables. Una fuerza C de compresión y una fuerza T de tracción. Es lo mismo, ¿no? Tienen que ser iguales y el momento es C por la distancia, solo que esta distancia ahora llama JD. Otra fracción J de D. ¿No? Ya no como aquí llamamos nosotros, sino JD. ¿Donde cuánto vale este JD? Pues es nada más que D menos
tercera parte de KD, porque para un triángulo la resultante está a 1/3 del lado alto del triángulo, ¿no? 1/3 de KD, ¿sí? Entonces D menos 1/3 de KD pues da el brazo, lo que nosotros en cierto momento llamamos P. Entonces, en base a estas gráficas, ya se puede hacer algunas ecuaciones que te van a ir ayudando. ¿Sí? Para tener esto a la mano y podamos ir deduciendo esas ecuaciones, voy a poner por un momento la gráfica aquí y vamos a ir deduciendo esas ecuaciones. La primera ecuación que podríamos ir obteniendo de esta gráfica. ¿Cuánto vale la fuerza de compresión C? ¿Sí? Sería 1/2 de FC por KD, es la altura, por B. ¿Sí? La fuerza es 1/2 porque es triángulo, la tensión por el área. El área es la altura del triángulo D y B es su profundidad hacia adentro. ¿Cuánto valdría E? La fuerza de tracción sería la tensión en el acero por el área del acero. ¿Sí? Esto es C, esto es D. Ahora, de aquí podríamos sacar que M es, ¿no? E por JD, donde el brazo, hemos dicho, es JD ahora. O el momento es C. Perdón. No. Donde entonces, momento podríamos escribir como Fs AS por J por D. ¿Sí? Y entonces, de aquí podemos hallar nuestra primera ecuación necesaria. La tensión en el acero, que es lo que muchas veces se requiere, no es nada más que el momento externo sobre área de acero J. En un momento vamos a ver cómo vamos a hallar este J. Conociendo K, es bien fácil hallar J, así que no se preocupen. Esta es la primera ecuación importante que nos ayuda a determinar cuánto trabajo está haciendo nuestro acero a un momento exterior dado. ¿Sí? Por un lado. Ahora, podríamos decir el momento C por JD, ¿no? Por JD, donde si reemplazo tendría 1/2 la tensión en el concreto KdB por J, ¿no? ¿De dónde entonces? La otra ecuación importante, nos dice la tensión en el concreto es 2 veces el momento externo sobre, ¿sí? Sobre K
J, B, D cuadrado. ¿Sí? Y entonces, estas son las dos ecuaciones en base a la resistencia de materiales que nos da cuál tensión está el acero, a qué tensión está el concreto, cuando una viga está sometida a cierto momento externo, donde todavía estos valores, sobre todo acuérdense, este FC, todavía es menor o igual a 1/2 de F'C, la tensión máxima del concreto, ¿no? Y entonces estas son las ecuaciones que describen el comportamiento de la viga. ¿Sí? Entonces, ya tenemos cómo hallar A, muy fácil. ¿Sí? Y lo único que nos falta es hallar el valor de J. ¿Cuánto vale J? ¿Sí? Y lo vamos a hacer muy rápido, muy fácil, viendo esta ecuación. Dice aquí, JD es igual a D menos KD tercios. ¿Qué puedo simplificar? D. Y entonces, ¿qué es J? 1 menos K tercios. ¿Okay? Entonces, fácilmente, J simplemente había sido 1 menos K tercios. ¿Ya? Y entonces, con esto tenemos toda la resistencia de materiales para estudiar una viga cuando está en su estado elástico con sección fisurada, es decir, trabajando con cargas de servicio mientras la tensión del hormigón no esté, o esté más bien por debajo de la mitad de su tensión de rotura. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? No hay ninguna duda o pregunta. Vamos a hacer un ejercicio estudiando una viga. ¿Sí? Estudiando una viga que esté en esta situación. ¿Sí? Y entonces, la pregunta podría ir así. Escribir. Ay, ¿qué podría ser? Esperen un momento. Aquí, ¿qué dice? A ver. Ya. Escribir. Ahí. De una viga de 25 por 65 centímetros con F'C de 25 megapascales Fy de 5000 megapascales reforzada
con 4 barras del 20 y sometida a un momento de 12.500 kilogramos metro. ¿Sí? Entonces, ¿qué información más requerimos? Pues requerimos recubrimiento, recetos y testigos del 8. ¿Sí? Describir el comportamiento de una viga, 20 por 65, F' es 25 megapascales, FY, reforzado con 4 barras del 20, sometida a un momento flector de 11.500 kilogramos metro, teniendo que tiene un recubrimiento de 3 centímetros y estribos del 8. ¿Ya? Lo primero, jóvenes, ¿qué implica describir el comportamiento? ¿Qué implica describir el comportamiento? Describir el comportamiento implica hallar qué tensión está el acero, qué tensión está el concreto, cuál es la deformación unitaria del acero, cuál es la deformación unitaria del concreto. ¿Sí? Esto nos lleva a determinar cuál es el comportamiento del elemento. Y entonces, lo primero es transformar nuestras unidades a un mismo sistema de referencia. Entonces, para hacer eso, vamos a tomar las siguientes determinaciones. Jóvenes, ya está por concluir el tiempo destinado a nuestra clase. Voy a cerrar en este momento esta aula y voy a mandarles de inmediato los códigos para la nueva aula para que de inmediato se conecten, por favor. Entonces, les mando enseguida los códigos.
Bueno, jóvenes, continuamos. Lo primero que tendríamos que determinar, como les decía, para nuestro elemento, es la información. ¿Sí? Vamos a trabajar con F'C, 250 kilogramos centímetro cuadrado, en vez de 25. Fy, 5000 kilogramos, sobre centímetro cuadrado. B, 25 centímetros. H, 65 centímetros. C, recubrimiento 3 centímetros. ¿No? Diámetro del de 20, 2 centímetros. Diámetro del fierro de 8, 0,8 centímetros. ¿Qué más necesitamos como información? ¿O qué más tenemos de información? Pues el momento. ¿Cuánto es el momento? Sería 1150000 kilogramos. Lo único que nos está faltando es determinar el AS. ¿Cuántos ceros representan 4 barras del 20? Para eso tenemos que ir a nuestra tabla de acero. Permítame un segundo, por favor. Y entonces, ahora deben estar observando nuestra tabla de aceros. ¿Observan la tabla de aceros? Bueno, sí. Observan. 4 barras del 20 son 12,57 centímetros cuadrados. 4 del 20, 12,57. Y entonces sería 12,57 centímetros cuadrados. Y entonces, con esta información hacemos el análisis. Pero, ya que estamos avanzando vigas, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que se llama la cuantía mínima que tiene que tener una viga. ¿Sí? Porque en este caso, y de una vez calculemos, la cuantía de nuestra viga, antes de eso, tendríamos que determinar cuál es el valor de D. ¿Cuánto valdría D? 65 menos recubrimiento menos diámetro del estribo menos
1/2 del acero longitudinal. ¿Sí? En este caso, 65 menos 3, 62. Menos 1, 61. Menos 0,8 sería 60.2 centímetros. Esa sería la altura efectiva, ¿no?, de nuestra viga. Ahora, la cuantía en base a esto real de nuestra viga sería nuestro acero 12,57 sobre 60.2 por la base 25. ¿Cuánto de cuantía tenemos? ¿Me ayudan por favor con una calculadora? Jóvenes, ¿me ayudan por favor con calculadora? $8.35 por 10 a la menos 3. Muy bien. 0.00835. ¿Sí? Entonces, esa es la cuantía real que tiene nuestra viga. Pero hay una mínima que siempre hay que cumplir. Veamos esa cuantía mínima. Viene dada en la norma ACI. Refuerzo mínimo para flexión en vigas. Nunca ponga menos que esto. Y se refiere a que nunca debe ser menor que estas cantidades. ¿Sí? Estas dos. Y entonces voy a copiar las dos fórmulas para tenerlas allá. ¿Sí? Estas son las cuantías mínimas. Y entonces, calculemos la cuantía primero con esto, luego con esto, para ver cuál de las dos son las que se tiene que aplicar en este caso. Con la primera ecuación sería 0,25 de raíz de 25 sobre 500. Las fórmulas de la ACI siempre se han de utilizar en megapascales. ¿Sí? Por favor, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da, por favor? $0.0025. 0.0025. Y aplicando esta otra ecuación, sería 1.4 sobre 500. 1.4 sobre 500. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 0.0028. 0.0028. ¿Cuál es la cuantía mínima? El mayor que nos sale. Entonces, 0.0028. ¿Sí? Pregunta, ¿la cuantía real es mayor que la mínima?
Entonces, esta cantidad de fierro es aceptable. Ok. Porque el acero que realmente tengo es mayor que el mínimo. Entonces, verificado eso, ahora continuamos. ¿Qué es lo primero que hay que hallar? Pues, ¿qué tensión tiene el acero? Y entonces, para determinar la tensión del acero, no es nada más que esto. Ojo, lo siguiente que tengo que calcular, ¿no? Control C, Control V, ¿dónde? A va a ser raíz cuadrada de cuantía por 8 al cuadrado más 2 cuantía por 8 todo menos cuantía por 8. ¿Sí? Tenemos la cuantía ya calculada. N sabemos que es 8 normalmente. Y por favor, si reemplazamos, ¿cuánto nos da acá? ¿Me ayudan, por favor? .305. Como en algún momento habíamos dicho, siempre tiene que ser menor que 1. Es una fracción de D, ¿no? Una parte de D. Menor que 1 siempre. Perdón, El dije valor de K, 305 es. ¿no? Dije, perdón, 305 es, creo que no me Ya, escuché bien. gracias. 305, ¿no? Siguiente paso, pues calcular J. 1 menos K tercios. ¿No? J, 1 menos K tercios. ¿Cuánto nos da el valor de J? Pero 89.8. 0,898, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos todo para reemplazar en nuestra ecuación de la tensión en el acero. ¿No? Donde la tensión en el acero no sería nada más el momento que habíamos dicho 1, 1, 5, 4 ceros sobre AS, entonces 57, J, 0,898 de 60.2. Por favor, ¿cuánto nos da la tensión en el acero? $1,692.35. Kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Menor que 5.000, sí. Entonces el acero no está llegando a su límite de falla, es FY. Entonces, ok. Primer resultado, ¿no?
la tensión en el acero. Ahora la tensión en el concreto. Para la tensión del concreto, esta ecuación, control C, control V. Ya no voy a reemplazar los valores, simplemente ustedes ya reemplacen, tienen todo. Por favor, me ayudan calculando el resultado. ¿No? Ahí está, 2m AJB cuadrado. Aquí está B, aquí está B al cuadrado. Por favor, ¿cuánto nos da la tensión en el concreto? $92.69. 92.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tiene que cumplir para que este análisis sea válido en relación al FC. Tiene que ser menor que un medio de F'. Es decir, esto es menor que 125, porque el F', ¿cuánto es? 250. La mitad, 125. ¿Es menor que 125? Sí. ¿No? Entonces, ok. Solo si se cumplía esto, era válido este análisis. El momento en que este valor sea mayor que la mitad del F', pues corresponde hacer el análisis del estado 3, y ya no del estado 2, que no te correspondería de hacer del análisis del estado 3. ¿Sí? ¿Cómo cumple? Es correcto. Siguiente resultado, la deformación unitaria del acero, S. ¿Cómo calculamos la deformación unitaria? El esfuerzo sobre el límite de fluencia. No. El esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. ¿Sí? Esta es la fórmula para las deformaciones unitarias. Entonces sería 1692 sobre 2 por 10 a la 6. El módulo de elasticidad del acero en kilogramos centímetro cuadrado es 2 por 10 a la 6, ¿no? Este valor ya lo habíamos visto, la norma varias veces. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da esa? 8.46 por 10 a la menos 4. 0.000. ¿Cuánto? 8. 8.46. 5 unidades. Adimensional. Jóvenes, que adimensionar, ¿no? Porque la unidad de esto es lo mismo que la unidad de esto, de van, esto es adimensional.
Y entonces queda la deformación unitaria del concreto. En este caso sería 92,7 y tendríamos que hallar el módulo de elasticidad del concreto. ¿Sí? Según las normas ahí, ya no me acuerdo, en algún momento ya les di esa ecuación. ¿La tienen por ahí? ¿Cómo se calculaba el módulo de elasticidad del concreto? $4,700 por raíz cuadrada de FC'. Gracias. 4,700 F'(C). Esto era C. Entonces, por favor, 4,700 entre raíz de 25, perdón, por raíz de 25. Para este caso, ingeniero, sería raíz de 250, pero Las normas de la ACI siempre en megapascales. 25. 23.500. 23.500 megapascales o 235.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Cuidado, pongan en las fórmulas de la ACI kilogramos centímetro cuadrado. A ver, pongan 250 aquí, ni parecido a esto les va a dar, ¿no? Ponen 250, no les da esto. Las fórmulas de la ACI es para poner las tensiones en megapascales. Entonces, ponemos 235.000, ¿cuánto nos da la deformación unitaria del concreto? 4 por 10 a la menos 4. Esto se requería para entender qué está pasando con esa viga. ¿Sí? De otra manera podíamos haber hallado fácilmente. Por ejemplo, redondeamos esto a 1,700. Es decir, 1.7. Bajamos a 0.008. ¿No? Para 170, es decir, para 1,700, la gráfica del acero, 0.008. Lo mismo aquí. Para el hormigón, creo que estábamos con 100, ¿cuánto? ¿O 97? 92.7. 92, 93, digamos. Veníamos aquí. 9.3 está debajo del 10. Bajábamos 0.04. 0.304. También directamente podíamos usar las gráficas. ¿Sí? Pero también podemos utilizar la relación. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta a este punto? Sí, ingeniero, por favor. En cuanto a la cuantía mínima, me perdí la parte cuando escogimos, ¿por qué escogimos esa cuantía mínima y no la otra? Por favor, no sé si podría repetirme. Muy bien. La norma y vamos a volver a la norma A6.
¿no? Debe ser el mayor de A y B. El acero mínimo, la cuantía mínima, debe ser el mayor de A y B. Los que obtienes con esto, coge el mayor, esa cantidad mínima, ¿no? Eso dice la norma.